Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis y saludamos de inmediato a nuestra siguiente invitada. Bueno, es parte del espacio que tenemos de Fundación Sol durante las mañanas acá en Radio Análisis. En este caso, la socióloga e integrante de la Fundación Sol, María José Azócar. ¿Cómo estás? Hola, Diana, bien, ¿y tú? Bien, también. María José, comencemos de inmediato porque, bueno, fue el 1 de agosto que el presidente Gabriel Boric da a conocer este llamado pacto fiscal, donde se hablaba de 6 pilares, entre ellos el principio para un sistema tributario moderno, prioridades de gasto público, modernización del Estado, impulso al crecimiento, medidas tributarias y seguimiento y evaluación. Lo cierto es que, claro, después del anuncio se han estado llevando a cabo algunas reuniones con distintos actores. De hecho, hoy día a las 3:30 el ministro Marcel se va a reunir con partidos tanto de oposición como del oficialismo, pero también con gremios del sector privado. Bueno, veamos, revisemos primero algunas de las novedades que se han podido conocer esta semana sobre la discusión del llamado pacto fiscal. Sí, bueno, tú las has resumido muy bien, pues, Diana, ¿no? Están todas estas reuniones que se han sostenido con empresarios el lunes, hoy día con partidos políticos. Hay alrededor de 11 propuestas que están circulando desde partidos Mm. políticos y grupos específicos, empresarios, etcétera. Para poder pensar este pacto fiscal. Y aquí es bien importante, yo creo, remarcar dos cuestiones, Diana. Ujú. La primera es que esta propuesta de pacto fiscal busca financiar proyectos que son bien importantes, pues, ¿no? Por ejemplo, las pensiones no contributivas, ¿no? Desde la vía PGU. También busca financiar un programa de cuidado de esa cuna, programas de salud, etcétera. Es decir, aquí se necesita financiamiento para cuestiones que son fundamentales para la clase trabajadora, como primer punto, y por eso la importancia de insistir con un pacto fiscal, pero con una reforma tributaria, yo diría, ¿no? Y hay otro punto importante, Diana, y es que en Chile tenemos un sistema tributario que es regresivo. Y eso en palabras simples quiere decir que las personas con más ingresos pagan en términos relativos menos impuestos que las personas que tienen menos ingresos, ¿no? Y eso es un disparate. O sea, ninguna sociedad es sostenible con esta falta de solidaridad y de redistribución de ingresos. Y para darte ahí algunos números que nos permitan dimensionar el carácter regresivo del sistema tributario en Chile, el 0,01% de más ingresos en Chile, que son alrededor de 1.315 contribuyentes, tiene una carga tributaria de un 11,8%. Y en cambio, el 50% más pobre, que es algo así como 6.500.000 contribuyentes, tienen una carga tributaria de un 16,2%. O sea, estamos hablando que los más ricos de más ingresos tienen una carga tributaria de 11,8 y el resto 16,2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Por una parte, se necesita un pacto Mm. fiscal y en concreto se necesita una reforma tributaria para poder financiar programas que son fundamentales el buen vivir, por así decirlo, ¿no? Para la clase trabajadora. Pero por otra parte, hay un punto aquí normativo, ético, que tiene que ver con que las personas de mayores ingresos tienen que aportar más. Porque, bueno, como aquí apostamos desde la Fundación Sol, queremos vivir en una sociedad con más solidaridad, ¿no? En una sociedad con más justicia social. Y el actual sistema tributario en Chile no lo permite. Entonces yo diría que eso aquí es el corazón del debate y el corazón de las diferencias que estamos viendo entre empresarios y de algunos partidos políticos.
Ujú. Claro, apuntemos también al contexto, pensando en este llamado acuerdo para un pacto fiscal, y eso es lo que se está intentando en estas semanas. Claro, cuando leo acá, ¿no es cierto?, la página del gobierno sobre qué es este pacto fiscal, ahí se detallan estas 20 medidas de reforma del Estado y 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento, y proyecto de ley tributarios, considerando el combate a la evasión, a la ilusión, y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media. Claro, desde la oposición en algún momento se ha estado planteando que ellos están disponibles para evasión y elusión. Hay otros temas en materia tributaria que no, y además estamos desde un escenario en donde ni siquiera se aprobó la idea de legislar respecto de la reforma tributaria que presentó en su momento el gobierno. Y cuán importante es ahí entonces, María José, entender, incluso lo que tú ya estabas detallando respecto a lo que tenemos como sistema tributario, pero claro, venimos de un fracaso de hacer una modificación. Sigamos proyectando ahí respecto a lo que se espera o se ve como desafíos para este debate. Sí, Diana, y es bien importante este punto sobre el contexto que tú Mm, haces, ¿no? Venimos de una reforma tributaria fracasada, ¿no? Y por eso entonces aquí la estrategia del gobierno ha sido, bueno, vamos a tomar las críticas que nos hicieron a propósito de la reforma tributaria y ya vamos a tener un pack de medidas, por ejemplo, para el crecimiento y la inversión, porque eso es uno de los grandes argumentos, ¿no? De algunos partidos políticos y de algunos empresarios, que aquí la prioridad no tiene que ser una reforma tributaria, es decir, la prioridad no tiene que ser la redistribución de mm. ingresos, sino que aquí la prioridad tiene que ser el crecimiento. Y ahí me gustaría hacer una observación, Diana, de que, lo que está haciendo el gobierno es convocar a un comité de expertos que reúne a economistas que son nombres conocidos, ¿no? Que van desde de Gregorio, Ignacio Briones, Marfán, Juan Arellano, es decir, economistas que reunidos en esta comisión de expertos lo que se espera es que den algo así como un informe que diga, mira, eh, eh, la contribución que va a hacer el pacto fiscal al crecimiento es tal, ¿no? Y de esa manera el gobierno puede escudarse frente a ciertas críticas con esta idea de la comisión de expertos, que es algo típico Sí. de la cultura concertacionista, ¿no? Mario Marcel es un hijo en ese sentido de la concertación, ha hecho prácticamente toda su carrera profesional en esa cultura, entonces es una estrategia bien conocida, ¿no? En lo Entonces está previsional ese también punto. estamos en esa suerte de mesa paralela técnica. Exactamente, ¿no? Esta idea de los expertos, de las personas iluminadas que supuestamente son transversales, ¿no? De derechas a izquierdas y que dan ahí su veredicto. Bueno, entonces están todas estas medidas, como tú decías, de crecimiento. Hay otras medidas donde hay consenso, supuestamente. Después están las medidas que tú decías, Diana, respecto a la elusión y evasión. Nadie te puede decir abiertamente no estoy de acuerdo con esas Mm. medidas, ¿no? Pero ahí igual yo diría que hay unos puntos en desacuerdo. He escuchado ahí por la prensa de que a algunos empresarios no les gusta esta figura del denunciante anónimo, ¿no? Que considera estas medidas de antielusión y evasión. Entonces ahí yo creo que se dice que hay mucho acuerdo, pero en realidad yo creo que cuando nos vayamos al Mm. detalle, tanto acuerdo de todas las medidas no va a haber. Pero sí, yo diría, Diana, que uno de los puntos de mayor desacuerdo tiene que ver con el aumento a los impuestos a las rentas, pues, Mm. ¿no? Aquí la apuesta del gobierno es subir la tasa de impuestos a las personas que tienen más ingresos, sobre 4 millones de pesos de ingresos, ¿no? Recordemos que en Chile la mitad de las personas ocupadas gana menos de 500.000 pesos. O sea, aquí estamos hablando de un sector bien específico, ¿no? Una élite en este país que tiene ingresos sobre 4 millones de pesos y que finalmente
hacer una reforma subir los impuestos a las rentas personales va a permitir mayor redistribución de ingresos. O sea, el ingreso promedio de los súper ricos en nuestro país, ese 0,01%, es de 875 millones de pesos mensuales. Entonces, esas personas que le estamos pidiendo que aporten más, pues, ¿no? Para poder financiar programas sociales que son fundamentales. Entonces, ahí yo te diría que es el gran punto de desacuerdo ahora, y que bueno, vamos a ver cómo siguen las conversaciones. Ujú. Estaba nombrando, bueno, algunos de los puntos que al parecer estaba dando más diferencia. Revisemos quizás en los minutos que nos quedan algunos de los otros principales cambios que considera esta propuesta de pacto fiscal, que claro, ¿no es cierto?, busca ahí una recaudación del PIB, y qué otros puntos quizás podrían seguir generando más discordia. Sí. Mira, Diana, aquí me gustaría tomarme unos minutos Ujú. para aclarar un asunto que a veces yo creo que se pone en el debate público con una cierta deshonestidad, ¿no? Y es que hemos escuchado desde algunos sectores del empresariado que comentan que en Chile las tasas de impuesto que pagan las empresas son muy altas en comparación a otros países de la OECD. Y eso no es tan así. Y quiero aclarar por qué. Si uno se va a las estadísticas de organizaciones internacionales como la misma OECD, efectivamente uno se encuentra que los impuestos corporativos representan un 23,4% de la recaudación en Chile y en otros países de la OECD representan un 9,6%. Entonces, erróneamente se concluye que por esa alta peso en la recaudación, entonces las empresas pagan muchos impuestos en Chile. Pero eso no es así. Eh, y dos cuestiones de considerar. En Chile, el sistema tributario tiene una lógica de integración que es bien Mm. excepcional. ¿Y qué quiere decir eso? Que los impuestos pagados por una empresa se consideran como adelanto del impuesto que deben pagar los dueños, ¿no? Entonces, para el caso de las grandes empresas, el impuesto corporativo, que no se reconoce como adelanto, es de un 9,45% o menos. Es decir, no es un alto impuesto. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? La lógica de integración. Y un segundo punto tiene que ver con qué es lo que se considera o cómo se define un impuesto corporativo. En otros países de la OECD, un impuesto corporativo lo pagan las sociedades anónimas abiertas, no las sociedades de personas como en Chile, ¿no? Entonces, por eso es que en otros países el impuesto a la renta es mayor o recauda más que en Chile. Porque si tú tienes una sociedad de personas en otro país, tú pagas impuestos por renta personal, no Ujú. por impuestos corporativos, ¿no? Y por eso tiene más peso en otros países. Entonces, es bien poco deshonesto cuando algunas personas dicen, ¿no?, que el impuesto corporativo en Chile es alto. No, no lo es. Cuando hacemos, ¿no?, nos vamos al detalle y consideramos, por una parte, la lógica de integración y por otra parte, esta inclusión de sociedades de personas, ¿no? A la hora de pensar el impuesto corporativo en Chile. Hay otro punto, María José, que valga la pena tener en cuenta, porque claro, estas reuniones que se están llevando adelante por una parte tienen que ver con un escenario político que ha sido bien complejo, en donde, claro, se llama a esta búsqueda de acuerdos, de consenso, y estos son los momentos en donde eso se puede llevar a la práctica, ¿no? No solamente en el discurso, pero por otro, claro, cuáles son los intereses de por medio, cuáles son los enfoques que tienen cada uno de los sectores. Claro, por una parte, de hecho, veíamos en esta reunión con la CPC esta semana, con la Confederación de la Producción y del Comercio, que ellos, claro, detallaban cuáles eran sus temas prioritarios, como es el caso de la minería, la construcción. Entonces, algunos elementos al cierre, pensando en la proyección y la importancia, además, cuando hablamos de este pacto fiscal. Sí. Mira, me gustaría volver a lo que hablábamos al principio, Ujú. Diana, ¿no? Aquí se puede aspirar a tener crecimiento,
pero eso en Chile ha sido a costa de explotar a la clase trabajadora, ¿no? De tenernos con problemas de salud mental generalizados, con problemas de bajos salarios históricos, endeudamiento, etcétera. Entonces, claro, podemos usar estos eslóganes, ¿no? De que necesitamos crecer, necesitamos mayor inversión, pero la pregunta aquí es a costa de. Y como decíamos al principio, aquí hay una pregunta normativa, ética que hacerse, y que tiene que ver con qué tipo de sociedad Ujú. queremos tener, en qué tipo de sociedad queremos vivir. Y actualmente en Chile, el sistema tributario permite vivir en una sociedad donde las personas que tienen más ingresos tienen una carga tributaria menor. Y eso no es posible, ¿no? Entonces ahí está, yo creo, el corazón del debate. Y es donde yo diría que hay que poner todo el acento, ¿no? En estas preguntas normativas respecto a qué tipo de sociedad queremos. Bueno, parte entonces del espacio de hoy con la Fundación Sol, conversando con la socióloga integrante de la Fundación María José Azócar, porque claro, en los espacios de prensa estamos escuchando a los parlamentarios, también políticos, otros actores que están formando parte de las conversaciones, de estas convocatorias, pero nos hemos querido dar hoy este tiempo para mirar más a fondo qué cambios incluye este pacto fiscal, cuál sería ese corazón pensando efectivamente en la sociedad de un cercano y mediano plazo y también, bueno, cuáles son los elementos de discordia que nos tienen hoy nuevamente viendo si vamos a llegar o no, en definitiva, a esos consensos. María José, nuevamente muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias a ti, Diana, y gusto en conocerte. A la distancia, en algún momento vamos a tenerla aquí también presencial, que estamos con algunos de nuestros invitados e invitadas híbridos todavía, pero en esta suerte de invitación a estudio, pero también nos permite la conexión virtual por Zoom o telefónico. Vamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis, jueves 24 de agosto de 2023. Agradecemos su sintonía, los y las invitamos a que sigan junto a la programación de Radio Universidad de Chile. A continuación,